más, esperando que entren los 350 del club de fans del doctor López Alfonsín. Así que bueno, vamos a dar inicio a otra nueva charla del CEDAF. Estamos con la vicedirectora, la doctora Silvia Nona, re contentas como siempre de que Marcelo pueda estar con nosotros. Costó traerlo porque es difícil, no, mentira, enseguida se avino a dar una charlita. Y muy contentas con esto y seguramente nos va a ilustrar con su tema de crisis climática y crisis sanitaria y nos va a dar una nueva visión. Va a ser como siempre, ahora lo va a presentar más formalmente la doctora Crom, que también nos acompaña y es de nuestro consejo consultivo, como la doctora Coria, que la veo ahí, que integra también el consejo consultivo del CEDAF. Y bueno, y después la doctora Nona, como siempre, va a ver las preguntas y vamos a tener un espacio después de escuchar a nuestro disertante con seguramente preguntas interesantes y ustedes pueden ir también escribiendo en el chat. Así que, Daisy, esperamos tu presentación. Bueno, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva jornada que organiza el Centro de Estudios Ambientales, que como siempre no ha parado en su actividad durante toda la pandemia y han desfilado en estos días, en los jueves, que casi siempre se hacen estas actividades, docentes, profesionales, funcionarios y también, como pasó en la última actividad, muchos jóvenes que están esperanzados, que presentaron sus proyectos, sus sueños y sus acciones en el campo del derecho ambiental. En esta ocasión tenemos, y se suma al acervo destacado de expositores, nuestro querido Marcelo López Alfonsín. Es para mí un placer presentarlo y voy a comenzar para ello leyendo su currículum, que como dijo él es un currículum de 10 líneas, pero que seguro es muy abreviado y que manifiesta toda su vasta trayectoria. El doctor Marcelo López Alfonsín es abogado egresado de la UBA en 1986, magíster en Ambiente Humano, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, doctor con orientación en Derecho Constitucional de la UBA en el 2012, profesor adjunto regular de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Garantías y Derecho de los Recursos Naturales y Protección del Ambiente de la UBA. Es profesor asociado de Estudio de la Constitución Nacional y de los Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Luján, profesor titular de Derecho Constitucional y de Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo, docente de diversos posgrados y de doctorado en distintas universidades nacionales y extranjeras. Expresidente de la Administración de Parques Nacionales durante 2000 y 2001 y se desempeña como juez en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como nos tiene acostumbrados el doctor López Alfonsín, tiene en sus charlas un estilo descontracturado y ameno, a su vez transmite mucha información, es directo, es profundo y sobre todo muy comprometido con sus ideas y opiniones. Esto hace que normalmente provoque mucha atención e interés en su audiencia y también el deleite de su charla. En esta oportunidad, nuestro expositor ha elegido dos tan unidos en un solo título, pero que tienen cada uno mucho peso específico. Su excelencia, tal es el tratamiento que recibirá nuestro querido Marcelo López Alfonsín,
cuando asuma su nuevo cargo en el ámbito del Poder Judicial y que me permito compartir con ustedes como primicia, va a disertar en esta jornada sobre la crisis del cambio climático y la crisis sanitaria. Así que esto va a despertar gran expectativa y por eso, Marcelo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a Leila, a Silvia, a las como autoridades de la CEDAF por la invitación a participar de este hermoso centro de excelencia que tiene nuestra querida facultad desde no hace tanto tiempo y que realmente, como dice Daisy, han venido desarrollando una actividad muy intensa y me alegro de haber sido de los invitantes de este centro, porque realmente habla de la seriedad con la que se está encarando la temática ambiental en nuestra facultad. Así que Silvia, Leila, muchísimas gracias. Por supuesto, Daisy, mis primeras palabras de agradecimiento, en realidad corresponde que le diga doctora Crom. Doctora Crom, mis primeras palabras son, por supuesto, de agradecimiento por la presentación, por el cariño que normalmente me demostrás y el afecto que siempre lo haces, como en este caso el reconocimiento a una designación que todavía está en trámite, ha sido aprobado por la legislatura, falta el decreto, siempre es importante, los que estamos en la Facultad de Derecho, esperen el decreto, la publicación en el boletín oficial, ¿eh? Soy de esa línea, más bien positivista si se quiere, pero bueno, estamos en esa parte, así que muchísimas gracias, Daisy, por la presentación y tu augurio. Bueno, el tema elegido, como ha quedado acá expresado, es el tema de crisis climática y crisis sanitaria. Es decir, vamos a hablar de crisis. Está claro, ¿no? Ahora, ¿por qué elegí este tema? ¿Por qué lo quiero compartir con ustedes? Y debo decirles con total honestidad, es un tema que vengo trabajando desde principios de este año, desde marzo de este año, que voy revisando permanentemente, así que esta participación con ustedes seguro que me va a permitir enriquecerla para seguir siendo el mismo provocador que Daisy dice que soy normalmente en mis charlas sobre todas las cuestiones que me tocan y con la convicción con la que suelo tratar de defender ideas que no son para nada prestadas, sino, si se quiere, de alguna forma elaboradas en los meses de encierro que tenemos hoy. Cumplimos 5 meses, para todos recordarán, desde el 20 de marzo en el que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Pocos días antes del ASPO, me tocó inaugurar las sesiones del Instituto de Política Ambiental de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, donde soy secretario del Instituto, el Instituto de Política Ambiental, y elegí el tema de lo que era la agenda climática de este año 2020. Pero ya había arrancado el famoso tema de la pandemia, ya nos estábamos revisando todos qué era lo que había pasado en el mundo desde ese primer mes de enero allá por China, que parece casi otra vida, cómo había empezado a llegar acá, cómo nos empezamos a entender de qué era esto de una pandemia, qué era esto de una crisis sanitaria. Y en ese momento me puse a reflexionar básicamente a partir de esa exposición de lo que era la agenda de cambio climático, inmediatamente después, con algo que me llamó extraordinariamente la atención y que quiero compartir con ustedes. En materia de cambio climático, hoy, año 2020, creo que la ciencia ya está absolutamente consolidada en la opinión acerca de los efectos que tienen sobre el clima, los efectos que tienen sobre el ambiente, los gases de efecto invernadero. Ya hay un consenso real en la ciencia sobre la crisis climática que estamos viviendo. Voy a revisar cuáles eran los objetivos de lo que se iba a discutir
este año en la ciudad de Glasgow, cumbre o conferencia entre las partes que se postergó para el año próximo. Y yo les podría decir con absoluta sinceridad que hay mayor certidumbre, mayor convicción, mayor certeza científica en relación con este tema del cambio climático del que existe en relación con el coronavirus. Les puedo asegurar que la ciencia está mucho más convencida de cuáles. Hay todavía algunas posiciones negacionistas, podemos volver sobre eso, pero son realmente casi anecdóticas, tristemente anecdóticas, pero hoy ya la ciencia está consolidada. Leila lo puede confirmar, no en vano el panel intergubernamental de cambio climático recibió en algún momento hasta el Premio Nobel de la Paz como reconocimiento por el avance de lo que significó justamente desde el punto de vista de la certidumbre científica esto, para entender que el cambio climático es un problema global y que estamos en una etapa de crisis. Ahora, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué frente a un tema de salud recurrimos a la ciencia y por qué no lo hacemos para el ambiente? Es decir, ¿por qué estamos escuchando, y yo soy de los que celebro que así haya sido desde principio de esta pandemia, o desde esta cuarentena, recomendada justamente por los científicos, ¿por qué el presidente de la República, por qué un decisor político rápidamente conformó un gabinete científico para asesorarlo, para indicarle por dónde va la cosa, digamos, en cuanto a las decisiones de política pública muy trascendentes y muy importantes, como son la de decidir ni más ni menos que la restricción de algunas libertades desde hace más de 5 meses. ¿Pero por qué? Frente a esto, decimos, bueno, no. Se juntó el presidente con los científicos y decidieron tal cosa. 10 veces hemos vivido el mismo proceso en estos 5 meses, en los cuales la cotidianidad de las decisiones son tomadas primero por una reunión del presidente con el gabinete científico, con los infectólogos, etcétera, después con los otros decisores políticos de un sistema federal como el nuestro, y después un anuncio de los 3 en una conferencia de prensa basada esencialmente en datos. Más, menos. Uno puede hoy a esta altura a lo mejor no tener el mismo grado de confianza que el que tenía hace 5 meses. Creo que cada uno podrá sentirse donde corresponda frente a esta situación, pero la verdad es que hay decisiones que están basadas en la ciencia. ¿Por qué frente al virus usamos la ciencia? ¿Por qué no usamos la ciencia para los gases de efecto invernadero? Cuando, insisto, es más reconocido el efecto que tienen estos últimos que el efecto que efectivamente tiene desde el punto de vista sanitario el virus. Dicho de otra forma, ¿por qué frente a uno nos sentimos frente a una catástrofe, una pandemia, y por qué frente al cambio climático solamente nos ocupamos cuando hay una semana antes de la reunión internacional que va a discutir los temas y aparece en los medios de comunicación algún informe que va a contar acerca de cómo están las negociaciones climáticas? Hay algún grado de conciencia, algún artículo que inevitablemente alguno de nosotros escribe sobre el tema cuando está por aparecer en la reunión de las conferencias entre las partes, algún artículo posterior, y paramos de contar. ¿Por qué no tenemos esta situación frente a una catástrofe como es la catástrofe climática, y sí la tenemos en algo tan concreto? Es nada más que porque de un lado contamos muertos y del otro lado no contamos muertos. La verdad que el aporte de la ciencia parece, desde el punto de vista de sociedades más desarrolladas, bastante triste en ese sentido, porque casi diría que estábamos, si no, en la etapa de las brujerías. Ante esta pregunta, ¿por qué no la ciencia nos ha convencido como nos tendría que haber convencido frente al cambio climático? Vienen mis reflexiones de estos últimos meses. Recapitulando un poquitito dónde estábamos a principio de año. Recordarán París, año 2015, el famoso Acuerdo de París, suscrito por una cantidad increíble de estados en muy poco tiempo, en tiempo récord. El Acuerdo de París
entró en vigencia internacionalmente en menos de un año. Recordarán que en la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre de ese año 2016 ya estaba en vigencia por la cantidad de firmas que habían adherido todos los países, incluido el nuestro. ¿Qué proponía? Reducir gases al 45% al año 2010 y cero emisiones. Recuerdo, año 2015. Parece que les estuviera hablando de una serie de Netflix. Había conciencia en la ciencia, había consenso en la ciencia, perdón, de que había que reducir por lo menos 2 grados Celsius a los niveles preindustriales. Y se concretó políticamente con el compromiso de limitar 1,5 grados Celsius al año 2020, este que estamos viviendo. Por supuesto, con los principios de la responsabilidad común, pero diferenciada, que vienen desde el principio 7 de Río, ¿no?, de la conferencia de Río del año 1992, y que ya habían estado plasmadas en un protocolo de Kioto que vence este año. Esta es la realidad en materia de negociaciones climáticas. ¿Qué se iba a analizar en Glasgow en noviembre, diciembre de este año? ¿Cuáles habían sido los planes de reducción y qué cumplimientos habían adoptado todos los países frente a esos compromisos? Y se iba a volver a negociar una serie de compromisos en el mediano y en el largo plazo, 2030, 2050, para ponerlo en términos muy grosos. Del cambio climático no se habla más. Desde marzo, por lo menos, del cambio climático no se habla más. No es que no se habla más en Argentina. En general, ha perdido un tema dentro de la agenda internacional. No es que nosotros estemos más aislados que otros. No, no se habla. Argentina tenía y tiene todavía una serie de documentos que ha ido trabajando en la anterior gestión e inclusive desde hace tiempo, en realidad, con los compromisos internacionales asumidos, pero la verdad es que no. Ahora, ¿cuál fue la reacción del mundo frente a este no se habla más? No solamente de esto no se habla, sino algunas cosas preocupantes. Porque cuando empezamos a pensar, bueno, ¿y cómo salimos el día después de esta crisis sanitaria? Vemos algunas cuestiones preocupantes, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, esto lo conocés vos, Silvia, con especial dedicación, que siempre andás siguiendo las noticias de la EPA. En Estados Unidos, desde el mes de febrero, las decisiones de la Environmental Protection Agency no son vinculantes para las decisiones de los grandes emprendimientos de obras públicas en los Estados Unidos. Algo que venía consolidado desde hace 50 años, cuando se creó en el año 1970. Ya no les digo Brasil, donde por supuesto fiscalizar la Amazonia no es de las prioridades que tenga el presidente Bolsonaro. Es decir, pareciera como que hay un abandono de políticas ambientales. Ahora, esto lo podemos decir en el mismo momento en el cual nosotros en las aulas decimos, muy orgullosos, cuando estamos al frente de la cátedra, decimos, el derecho al medio ambiente sano es un derecho humano fundamental. Y nos llenamos la boca, para decirlo en términos más pedestres, diciendo que la Corte Interamericana, primero en la opinión consultiva y en un fallo reciente, ha declarado que el derecho al medio ambiente está contenido dentro del sistema de derechos humanos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Sin embargo, el primer principio que me viene a la cabeza, si consideramos que el derecho al medio ambiente sano es un derecho humano, es el principio de no regresión, del cual nos habla Michel Prie, por ejemplo. Y me parece que acá estamos al borde del principio, de violar el principio de no regresión, que es un principio común al sistema de derechos humanos y al derecho ambiental. Otra cuestión que hubo, recordarán ustedes, parece, insisto, en otra vida, marzo-abril, el reverdecimiento ambiental. La cantidad de noticias que veíamos en los medios de comunicación, donde aparecía el venado de las Pampas, que no se lo había encontrado nunca, en Campana, donde aparecía, esto ocurrió en todo el mundo. Por suerte hubo una reacción muy rápida de la comunidad internacional, aclarando, miren, muchachos, no es por nada, pero por acá no es la cosa, ¿eh? No es que
los problemas ambientales se resuelven estando todos encerrados. Digamos, no es que la cuarentena sea la solución a los problemas ambientales. La relación sociedad-naturaleza es intersección, entre sociedad y naturaleza no es esto, el concepto, el paradigma es el desarrollo sustentable, la relación entre el hombre y la naturaleza. Cualquiera sea la noción más amplia o más restringida que tengamos de ambiente. Por supuesto que vemos menos gases, por supuesto que hay mejor calidad del aire, pero ya Claire Nulis, que vos la conocés, Leila, de la Organización Meteorológica Mundial, dijo, no es una buena noticia, Esto no es, este reverdecimiento no es una buena noticia. Sigue el calentamiento global. Sigue el calentamiento global. Entonces, no nos comamos que, bueno, no, esto le hace bien al ambiente. No, no le hace bien al ambiente. Esto es un retroceso desde el punto de vista del derecho, y es un retroceso desde el punto de vista de la ciencia, y es un retroceso desde el punto de vista ambiental. No estamos bien. No estamos bien. Ahora, jugando con ese doble sentido que tiene la palabra crisis en el mandarín en cuanto a crisis y oportunidad, obviamente desde el mes de marzo también estamos discutiendo, bueno, salud versus economía, la crisis económica, el día después de la crisis económica. Me parece que entonces, la verdad que es una muy buena oportunidad esta para que nosotros reflexionemos algunas cosas duras desde el punto de vista de la salida del día después. No porque el día después sea inmediato ni mágico, no es que un día se abren las puertas, encantamos y se acabaron todos los problemas. Está claro que es necesaria una transición, pero pensando en algo más que en la realidad en la cual estamos insertos, pensando en el próximo, ni siquiera en el largo plazo, en el muy corto plazo. Tengamos presente, por ejemplo, este dato. Sigo desde marzo las cifras de la CEPAL. En marzo se pronosticaba una caída para la región América Latina del 5.2%. En junio se pronosticaba una caída del 10.6%. La última medición, principios de agosto, casi del 15%. Y yo personalmente estoy seguro que la Argentina va a tener una caída en su PBI cercana al 15% si salimos más o menos parados. Pareciera que algunas prioridades tenemos que tener. Digo, por ejemplo, arranquemos por el principio. ¿Vamos a seguir manteniendo la misma matriz energética? ¿O no es el momento de iniciar una transición energética ya? Ya. Esto no es una consigna, esto es una realidad. A ver, yo les soy muy sincero, lo dije el día en el que celebramos el Día del Ambiente en la facultad, el 5 de junio. Yo, hasta el año pasado, si ustedes me decían, vaca muerta, debe ser una política de Estado, yo hubiese dicho convencido, sí, debiera ser una política de Estado, más allá de las observaciones que puedo tener desde el punto de vista ambiental al fracking o lo que sea, pero podía entender en términos estratégicos que la Argentina tuviera eso como una política de Estado y ni contar si esta misma charla la diera en la Universidad Nacional del Comahue, porque ahí obviamente o digo eso o no puedo salir de la provincia de Neuquén. Ahora, en el medio vimos todos que el precio del barril de petróleo valió menos que cero. Repito, me dieron la explicación, que bueno, que sí, que hay que ver, que contando de acuerdo al índice, al coeficiente. Señores, el petróleo no vale nada. ¿Por qué no vale nada? Simplemente porque dentro de 20, pónganle 25 años, no más que una generación, no va a haber más petróleo. No vamos a tener más autos de petróleo. No va a haber más transporte de petróleo. Entonces, ¿vamos a seguir apostando a perdedor? ¿O será el momento de decir, miren, la verdad, hay que poner toda la ficha que tenemos en las energías renovables? Pero ya no por una cuestión de mayor o menor compromiso con el ambiente. Porque si no estamos tirando la plata, estamos quemando los billetes como tío rico, cuando encendía los billetes de 100 dólares para prender los cigarrillos. ¿En serio? Esto lo tenemos que discutir ya. Y tenemos que ser muy sinceros y muy honestos. Yo creo que hoy vaca muerta no es viable. Daisy, cuando yo dije esto la otra vez, me dice, pero se te van a tirar encima lo de recursos naturales, los derechos de la energía. Y por supuesto, la verdad, no creo que
pero la verdad es que hay que ser sincero. La verdad es que hay que ser sincero. Me parece que por acá la cosa no va. Es políticamente correcto. Como diría Karina Olga Jelinek, gran jurista alemana, lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio. Ahora, el basta de combustibles fósiles ya no es una consigna hoy solamente del movimiento ambientalista. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el día 22 de abril, empezó, cuando arrancó con sus propuestas de reconstrucción para la pandemia, diciendo no más subsidios a los combustibles fósiles. Los invito a leer el último documento de la FARC sobre lo que seguimos gastando en subsidios a los combustibles fósiles. Varias veces lo que gastamos en el IFE, varias veces lo que gastamos en el IFE, que pareciera ser la única solución que tenemos para resolver los problemas sociales en la Argentina, según lo que vemos en materia de política pública. Guterres también destacaba la resiliencia que tiene la condición humana, el ser humano, pero ponía algunas cuestiones que me parece que son importantes tener presentes. ¿Se puede seguir invirtiendo en el pasado o vamos a invertir en el futuro? Digo, insisto, esto no lo dice la organización Greenpeace Internacional, no hay un montón de señores abrazados a vaca muerta para decir esto, no, lo dice el secretario general de las Naciones Unidas, que fue primer ministro de Portugal, socialdemócrata durante un montón de tiempo. Las mismas Naciones Unidas reconocen hoy en día que hay que trabajar estos temas con una idea de comunidad internacional. Estos son los famosos problemas ambientales globales. Tenemos la posibilidad de sentarnos en esa mesa a negociar con la comunidad internacional en algunas condiciones a las cuales tenemos que llegar muy bien parados, porque si no, no vamos a tener el peso que en alguna vez en nuestra historia tuvimos al momento de decidir cuestiones a nivel internacional. Guste o no guste, me parece que esta es la realidad. Dos cosas más. Una a partir de una reflexión que los que estamos en el derecho ambiental la solemos dar al principio de nuestras clases que tenemos sobre la materia en estos días que empezó el segundo cuatrimestre. Cuando arrancamos la historia del derecho ambiental, siempre nos referimos al famoso informe del Club de Roma del año 1972. Fue un documento de científicos, un think tank era el Club de Roma, digamos, que se reunió en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, documento que dieron a conocer en el año 1972, el mismo año de Estocolmo, que fue el gran disparador desde el punto de vista científico para la resolución de lo que fue después la declaración final de la Conferencia de Estocolmo sobre el Ambiente Humano de ese año. ¿Qué analizaron los científicos reunidos en el Club de Roma? Donde había geólogos, biólogos, ecólogos, matemáticos, cientistas políticos, sociólogos, demógrafos, economistas. Debería inclusive hasta haber algún abogado. Casi siempre hay algún abogado. ¿Qué analizaron? Dijeron, a ver, vamos a analizar lo que fue el aprovechamiento de los recursos naturales en el siglo XX, y fundamentalmente enfocado desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, pusieron como línea de base en 1970, dijeron, bueno, hagamos un corte acá. Si ninguno de los países crece más y seguimos utilizando el mismo modelo de aprovechamiento de los recursos naturales, en el mejor de los casos, en el año 2012, esto se pudre. Llegamos al año 2015 y el mundo estableció metas de corto, de mediano y largo plazo. Yo los invito a leer el informe del Club de Roma hoy. Es como si lo estuviéramos leyendo hoy antes de la crisis del petróleo, sabiendo encima cómo salió el partido. Hoy tenemos una realidad que la ciencia nos dice claramente por dónde no hay que ir. Entonces,
me parece que hoy es un momento muy importante para reafirmar y cómo aprovechar esta situación como país. Volver a releer el informe del Club de Roma, pensando que en el caso de Argentina, o en el caso de la región, diría, de América Latina, llegamos a una condición favorable en relación con la que la ciencia había llegado en 1972. ¿Por qué? Porque ese informe tenía una inviabilidad política. ¿Cuál era esta inviabilidad política? Ninguno de los estados iba a renunciar a su propio crecimiento económico. Ahora arrancamos con el chinchón. Acá arrancamos por lo menos con menos 10, yo le diría con menos 15. Pareciera que sería una muy buena oportunidad para repartir mejor las cartas. Segundo tema de esta crisis, para no perder de vista que este es un tema global. La otra cuestión que se iba a discutir, y que también se está discutiendo en la otra conferencia de las partes en relación con la conferencia, con la Convención de Diversidad Biológica, la otra cuestión que se iba a discutir internacionalmente este año, aparte de la de cambio climático, son las dos cumbres que iban a acontecer este año 2020, que fueron de hecho postergadas para el año próximo. En las dos había un tema transversal. Hay una idea en el mundo de una crisis del sistema financiero mundial. Los acuerdos de Bretton Woods, digamos, el mundo que se organizó después de la Segunda Guerra Mundial ya no es el mismo. Nosotros vamos a llegar a esta situación en una situación mucho mejor que la que nos hubiésemos imaginado. No porque nosotros hayamos sido más responsables, sino porque en general se cayó todo. Nosotros nos salvamos del default, pero estuvimos acorde del default. Vamos a llegar con una situación complicada, y la verdad es que hay muchos que están en una situación complicada, no solamente Argentina. Con lo cual, ya no es que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial van a ser un poquitito más buenos por una cuestión de que en el medio alguien es más amigo que el presidente que el presidente anterior. No, porque hay una reformulación del tema en el sistema financiero mundial. Nosotros tenemos que llegar ahí con los papeles bien hechos. Porque si no, otra vez el tren nos va a pasar por encima. Termino con esto. Para que vean que la cuestión es un tema de crisis. También en todo este tiempo estuvimos presentes con el tema que nos viene más o menos a la memoria de acuerdo a nuestra franja etaria de la crisis 2001-2002. En el año 2002, esto lo recuerdo perfectamente, el entonces presidente Duhalde tomó una decisión que yo personalmente siempre consideré que era una decisión de política ambiental. Y que en general, quienes hacen ambiente me dicen, esto no es ambiente. A ver, había un crédito otorgado del Banco Interamericano de Desarrollo para la construcción de una obra muy importante en lo que es la cuenca del Matanza-Riachuelo. Y en ese momento, el presidente Duhalde dijo, miren, se reunió con el organismo financiero internacional y dicen, miren, yo sé que está esta plata y que la tengo que usar para esto, pero si no tienen inconveniente, la verdad, en la Argentina en este momento tengo que dar de comer a la gente. Se inventaron los planes Trabajar, con ese crédito internacional que se cambió el destino de lo que era una obra eminentemente de saneamiento a una obra, a una cuestión de política social. ¿Fue una decisión ambiental? Yo creo que sí, porque la primera cuestión que hay que resolver en materia ambiental es que no haya pobreza, está claro. Ahora, si 20 años después nosotros nos volvemos a sentar frente a la comunidad financiera internacional después de haber producido 2 defaults, y nos sentamos y le decimos, miren, la verdad es que nosotros necesitamos el doble de plata para mantener el IFE, y nos van a decir, no, muchachos, ya está, con ustedes se acabó. Me parece que tenemos que llevar inevitablemente, hasta por una cuestión de subsistencia, una agenda verde. Y esta agenda verde implica claramente no abandonar los estándares ambientales, sino profundizar los estándares ambientales como salida de la crisis. No es con una cuestión de crecimiento sin estándares ambientales como vamos a salir el día después. Vamos a salir, si revisamos los compromisos internacionales que tenemos asumidos, claramente si nos sentamos a la mesa con una agenda de prioridades. Para mí el tema de los combustibles fósiles es central desde el punto de vista de la transición energética, y vamos a salir si somos serios con esto. Si no, una vez más, nos va a pasar la historia, y no va a ser solamente el año 2020, sino muchos más los años en los que solamente
nos vamos a pasar lavándonos las manos. Bueno, creo que vale la pena para aprender de esta situación. Ojalá no perdamos la oportunidad de que una nueva normalidad sea también un nuevo orden económico internacional o un nuevo orden mundial que nos permita evitar esta catástrofe. Muchas gracias. Estoy a disposición para todas las preguntas. Las que tengo de respuesta las tengo y las que no tengo las pensamos juntos. Bueno, yo la verdad te agradezco. Como siempre, muy provocador, y yo voy a tomar algo, todavía no han llegado preguntas, pero yo tengo una para hacerte, y además quiero tomar algo que dice Leila, que dice que coincide con vos, yo coincido con Leila en esa coincidencia con vos. Leila dice que la agenda ambiental no está en la agenda. Estoy totalmente de acuerdo, y con algunas cosas que fuiste diciendo yo, iba recordando con esto de el principio de no regresión, si avanzamos o no avanzamos, en qué nos estamos quedando. Y la verdad es que en algunas cosas que podemos asimilar, a mí se me ocurre, y cuando vos hablabas de cambiar la matriz energética, inmediatamente uno cuando piensa en energía y piensa en conexión, lo primero que piensa es en el celular. Y no puedo dejar de recordar cuando los celulares tenían baterías que se agotaban y que había que buscar un tratamiento para esas baterías. Y la estoy viendo a Natalia Weissman y recuerdo las reuniones intensas a las que íbamos cuando hablábamos también de las baterías, las extranjeras, si se podían importar o no se podían importar. Hemos progresado un montón, porque nosotros en ese momento hablábamos de baterías recargables y la respuesta era, no, pero salen muy caras, tengo que comprar el cargador. Hoy esto está absolutamente incorporado. Nosotros no nos dimos cuenta y paulatinamente fuimos avanzando en eso. Entonces, ¿por qué no podemos avanzar en cuestiones similares donde será cuestiones económicas, no, a mí me parece que en lo global el tema de la inversión para el futuro, como decís vos, es muy grande y hay que hacerla pronto. Y en cuanto a inversión para el futuro, yo creo que la gran inversión que estamos haciendo todos nosotros a diario, con estas charlas, con los cursos, ¿no? Porque aquí hay muchos docentes. Estamos invirtiendo en el futuro, que son muchos de los jóvenes que están compartiendo esta charla y que nos siguen, porque yo vengo mirando, hay un montón de gente joven que viene siguiendo nuestras charlas. Así que gracias, Marcelo. No sé si el interino habrán... Sí, Noelia Romero nos dice algo sobre se puede llevar adelante con el tema de la quita de los subsidios, léase los gobiernos expansionistas como China, Estados Unidos y Rusia. Tiene que ver un poco como con lo que vos estabas hablando, que bueno, como dice Silvia, coincido porque hay un chiste o un cuento que está Snoopy, yo soy fanática de Snoopy, para los que me conocen, que Snoopy dice, no sé, voy a trabajar pero no sé de qué. Y muchas veces cuando... ¿En qué trabajas? El médico, estoy trabajando en el tema ambiental y en la agenda pública, y entonces la gente es como que no cae en qué trabajas bien. Estoy en la negociación internacional y hablo de la crisis ambiental, pero hablo de la crisis climática, que la sanitaria se engancha. Entonces es como que no se llega a convencer que lo ambiental tiene que entrar en todo, que es transversal. No es solamente decir es transversal porque es transversal, sino que hay que poner un impuesto. Le comentaba el otro día a la gente que me estaban llamando para ver si prohibían el dióxido de cloro por el lamentable suceso del chiquito de Plotier y de mucha gente que está tomando dióxido de cloro. Entonces es como que no sabes bien de qué se trabaja, pero se trabaja y es muy importante. Entonces, lo que decía ella de los subsidios, hay gente que lo toma como una cuestión de política económica, y es de política económica, pero también hay que observar lo ambiental. Entonces, ¿cuál es tu pensamiento, Marcelo? Mirá, si le querés contestar a no. ¿Cómo no? A ver, cuando Eduardo Pigretti era decano de la
Facultad de Derecho, solía decir algo que en ese momento a mí me parecía un poco osado, no terminaba de entenderlo, como tantas otras cosas que uno va entendiendo después con el tiempo. En general, nadie termina siendo muy consciente de su propia inmediatez, ¿no? Uno recién toma idea muchas veces de las cosas que nos pasan tiempo después. No hay nada más oscuro para el hombre que su propia cotidianidad, decía mi viejo maestro Espota. En ese momento Piglietti decía, miren, acá no es cuestión de solamente tener una materia que se llame derecho ambiental. Decía, o todo el derecho es ambiental o no es derecho. Es una visión panambientalista, si la quieren decir. Bueno, la verdad es que lo mismo es en materia de política, de políticas públicas. O toda la política pública es ambiental, o no es política. No es una cuestión de solamente de la mayor o menor jerarquía, o de haber encontrado a la persona ideal para estar al frente de una secretaría, subsecretaría, dirección o ministerio. No, es una cuestión de transversalidad de las políticas públicas. Cuando se decide subsidios a los combustibles fósiles, no me cabe la menor duda que es una decisión de política ambiental. A pesar de que se ha decidido por el Ministerio de la Producción. Ahora, el tema es cómo sentar a alguien en esa mesa de discusión que pueda hacer que las políticas en general sean transversales. Y no es solo inventando un gabinete de cambio climático, no, es más importante. Miren, yo suelo decir algo que lo dije hace poco en otra reunión y me miraban con cara rara, pero es producto de esta reflexión. El encierro me tiene mal, chicas, la verdad que soy, no tengo que andar reflexionando tanto sobre esta cosa. A mí me viene, lo que voy a decir no tiene nada de partidario. A mí me viene en serio, por ejemplo, yo entiendo que organismos como la ACUMAR debieran estar más allá de cualquier gobierno, debieran estar más allá de cualquier persona. No tengo una crítica con quienes actualmente está al frente de ACUMAR o quien estuvo antes. No. Digo, debiéramos tener la suficiente conciencia como para entender que hay algunas cuestiones que debieran estar por encima de las banderías políticas, quieren llamarlas. Es difícil encontrar esto. Ahora, la primera cuestión es cuando hay un reclamo de conciencia suficiente de esto, de que esto no es un tema más que se reparte dentro de los ravioles del organigrama de la administración pública. Entonces, vuelvo a esto y a esta cuestión. Digo, cuando en el año 84 alguien dijo, bueno, vamos a crear la Comisión Nacional de Desaparición Forzada de Personas. Bueno. ¿Y a quién ponemos al frente? Había que poner a alguien enfrente que no fuera de un lado de la grieta de entonces o del otro lado de la grieta de entonces objeto de, si va esta persona es poco serio. Alguien tuvo la inteligencia de decir, para esto está Sábato. Y encontró la persona. Bueno, en España, la transición democrática, en algún momento en España, ¿quién podía, después de la transición democrática, pensar quién puede ser defensor del pueblo? Salió un Joaquín Ruiz Jiménez, que era una personalidad que venía del socialismo, pero que estaba más allá de cualquier bandería política, y todos dijeron, señores, que sea él. No, tenemos que tener a la cabeza de políticas ambientales alguien de esta característica. ¿Lo tenés a mano? No soy Alfonsín y no soy Felipe González, está claro. Pero si hay una noción de que de esto se sale con más política y con seriedad en las políticas, tenemos que ser mucho más inteligentes al momento también de pensar estos nombres. Cuando logremos pensar que sea tan importante saber quién es el presidente de la ACUMAR, como para no discutirlo, en ese momento habremos ganado en conciencia ambiental. En ese momento la política ambiental va a estar lo suficientemente consolidada y no será parte más de una cuestión de reparto de política de poder de este o del anterior gobierno del que venga. Sí. No, sé si volvemos a esto de poner lo ambiental en la agenda, ¿no? Bueno, aquí tengo una pregunta con una muy buena consideración previa de Claudia Villanueva,
cambiar a nivel mundial el sistema de contabilidad ambiental económica que tenga en cuenta el inventario de capital natural, el PBI instaurado en 1930 ya no sirve para pensar y diseñar políticas públicas y económicas. Todos estamos de acuerdo, pero la pregunta es que no sé Abel Gato. Le hace gato los gobiernos expansionistas como China, Estados Unidos y Rusia. No conozco otro que la sociedad civil. Bueno, qué excelente respuesta. No conozco a nadie más que la sociedad civil. Si la doctora Villanueva lo que se refiere es que yo trate de sacar un nombre que encabece un movimiento liderado por alguien con la suficiente claridad como para responderle todas las preguntas que me hace y las que no me hace de esta forma, pero que estoy seguro que está en su cabeza, no lo tengo. La respuesta está en la sociedad civil. De eso no me cabe la menor duda. Y esto no es una respuesta de compromiso, es una respuesta de convicción. Las agendas se ponen desde la sociedad civil. Sí. Y además de convicción, vos te vas a dar cuenta que en general la presión de la sociedad civil en ciertos hechos hace cambiar a las políticas públicas. Uno porque no está acostumbrado a lo mejor en su país, y en su país también. Muchas veces cuando yo hablo con gente amiga que me dice, bueno, tenemos que salir a la calle por tal cosa o por tal otra, pero después se recula, aunque sea por miedo. No es lo mismo que antes, lo que pasa es que muchos son muy jóvenes y no conocieron un poco lo que fue la dictadura. Yo cursé en el proceso militar, en pleno proceso, y hay cosas inimaginables ahora, que yo ni se me ocurría, ¿viste? Ni a mí ni a todos mis compañeros preguntarle a un profesor algo, muy respetuosamente también. Entonces cambió mucho y la sociedad civil no opinaba sobre nada, pero ni aunque sea correctamente, quiero decir, políticamente bien. Entonces la sociedad, y yo creo que los sistemas internacionales es mejor, siempre lo discutimos con la doctora Villanueva, yo creo que hay que estar adentro de los sistemas y pelearla dentro de los sistemas. No siempre se gana y la mayoría de las veces en general se pierde y no es un balance muy igualitario, pero debe haber. Pero creo que es la manera, y se ven ejemplos de cambios a partir de este juego de la sociedad civil, el poder legislativo, el poder judicial, se ven cambios. Bueno, aquí hay una pregunta que creo que va muy en la línea y ya estuvo respondida. Crear un nuevo paradigma sostenible, ¿lo ven posible? Y la verdad que uno, y permitime que conteste yo, seamos optimistas, posible tiene que ser. Entonces, tratemos de ver cómo logramos esa posibilidad. Quienes hace tiempo que estamos trabajando en esto y venimos... yo diría que tratando de poner la cuestión ambiental en agenda de distintos ámbitos donde estuvimos. Yo recuerdo haberme jugado en reuniones donde se preparaban los top 10 del año siguiente y decir, pongamos el tema ambiental. En aquel momento yo recién hablaba del tema de los residuos. Hoy, bueno, ha pasado tanto tiempo. Pero desde ya que tenemos que pensar que es posible y que lo que tenemos que hacer es tratar de hacerlo posible. Y esto de la sociedad civil que decía Marcelo, yo estoy tan de acuerdo y estoy convencida que solo vamos a poder cambiar cosas en las medidas que participemos. Ahora, para participar, para garantizar la participación pública, hace falta información y educación. Son cosas que hay que garantizar. Pues nadie puede reclamar lo que no sabe que puede reclamar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, has dicho algo, Marcelo, que lo voy a recoger. La verdad es que pocos hablamos del Club de Roma. Pocos damos como lectura el informe del Club de Roma. De hecho, yo no lo hago en mis cursos, así que a todos les comento que vamos a subir el documento, el informe del Club de Roma, para que lo puedan ver en la web y que lo podamos del CEDAF. Vamos a revisar eso y vamos a subir lo que hicieron, porque después hubo como un segundo Club de Roma y está el capítulo argentino que sigue, así que vamos a rastrear eso, que estaba Osvaldo Canciani, el doctor Canciani en su momento hizo como un refresh
del Club de Roma, y está el capítulo argentino, así que también vamos a ver en qué está el capítulo argentino y vamos a subirlo a la página del CEDAF. Muy bien, Silvita. Bueno, hay un montón de felicitaciones, y gracias, y excelente. Y aquí hay una pregunta que te pregunta, doctor Alfonsín, te voy a asomar el doctor López Alfonsín. Dale, dale. Con respecto al doctor Duhalde y al préstamo internacional, ¿fue suficiente en aquel fatídico 2001 o hubo un apoyo económico importante del campo? Muy buena la pregunta, porque en general nos olvidamos muy rápido de las circunstancias económicas. En ese momento, en el 2002 creo que se salió del infierno, como dice el mismo Duhalde. Perdón, me aclaro quien habla, hasta creo que por la pregunta que me direccionan, no soy precisamente de alguien que tenga una simpatía personal por el peronismo, para decirlo en términos más o menos claros, pero la realidad es que soy honesto intelectualmente y me pareció que esta es una decisión que vale la pena señalar, como perfectamente lo hago en clase cuando señalo que el señor que tuvo más claro el problema ambiental en la República Argentina fue Perón en el año 1972 con el mensaje a la Asamblea de Estocolmo. A Puebla. Se va a transformar en peronista. Hechos, realidad. Otro hecho, Duhalde tuvo en ese momento la claridad y la fortaleza política de sentarse con el campo, que en ese momento estaba empezando a desarrollarse mucho más de lo que después fue, y le dijo, muchacho, necesito un aporte. Y en ese momento, en un marco de diálogo político, no con una pistola en la cabeza, sino en un marco de un diálogo político que daba el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Iglesia, para hacerlo claramente, se pudo sentar con el campo a decirle, miren, me parece que en este momento tenemos que hacer un aporte extraordinario de las retenciones. Lo que nos olvidamos, como tantos aportes extraordinarios, es que son extraordinarios. Cuando creemos que es de todos los días. Y lo mismo pasó con el sector minero, que en algún momento le dijeron, mira, muchachos, también ustedes tienen que ponerla en este momento. Ahora, para eso hay dos formas. O se hace con convicción, diálogo y políticas públicas, o se hace con una pistola en la cabeza. Con una pistola en la cabeza no sirve. Si se hace dialogando, seguro que sí. Y creo que ese es un buen ejemplo, insisto. Sí. Otro buen ejemplo de alguien que no recuerda ese año 2002 como un año especial. Ahora, nobleza obliga, creo que la historia después de 20 años hay que contarla. Creo que por ahí viene la respuesta, pero si me permiten, chicas, quiero hacer una reflexión sobre lo que es la importancia de algunos temas ambientales en las agendas de las políticas públicas que no nos damos cuenta. Sí, obvio. El 3 de noviembre hay elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. El 4 de noviembre, al día siguiente de las elecciones, se producen los años que exige el convenio de cambio climático para que Estados Unidos salga como parte dentro del sistema. Es decir, el señor Trump no fue tonto cuando dijo voy a denunciar el acuerdo que firmó Obama el 4 de noviembre del año 2017. Lo hizo expresamente sabiendo que 3 años después, en la agenda de la discusión de la principal potencia del mundo, el tema cambio climático va a ser uno de los temas centrales. Por supuesto no podía prever la pandemia, por supuesto no podía prever un montón de otras cosas más, pero claramente tuvo la intencionalidad de ponerlo en la agenda de las políticas públicas. Y hoy, sin ir más lejos, lo que les interese, los invito a ver la Convención Demócrata en los Estados Unidos. El tema cambio climático hoy es uno de los temas centrales que tiene el candidato a presidente Biden. El tema cambio climático, es decir, y es Estados Unidos, donde hay posiciones todavía, algunas posiciones negacionistas. Digo, me parece que ya hay un avance en lo que tiene que ver con políticas públicas muy importante. Que eso tuvo mucho que ver la sociedad civil, no me cabe la menor duda, que tuvo que ver también la comunidad internacional, que tuvo que ver, pero tuvo mucho que ver la ciencia. Tuvo mucho que ver la ciencia. Y la ciencia convence. ¿Por qué nos convence? Para algunas cosas sí, y para algunas otras cosas no nos convence tanto. Dicho de otra forma, ¿por qué tenemos esta particularidad de creerle a los infectólogos, que yo particularmente no les creo demasiado,
¿Y por qué no le creíamos a Canziani? A ver, la verdad, yo no es por nada, pero entre Pedro, Cani y Canziani hay un poquitito más de desarrollo científico, ¿no? Ahora uno un poco menos que lo vamos a convertir en superhéroe. Y el otro, la gran mayoría de los argentinos no saben que fue un hombre que se ganó el Premio Nobel de la Paz con el panel intergubernamental de cambio climático. Bueno, cuando decimos conciencia ambiental, decimos todas estas cosas. Bueno, mira, Marcelo, justo ahora que te metiste en el tema de las políticas públicas, en lo internacional, bueno, desde el principio lo hiciste, había una pregunta de Joan que yo no terminaba de entender y ahora me la aclaró. Su pregunta era cuál será el papel en la región ante gobiernos que restan al medio ambiente. Y pone como ejemplo el CELAC, es una comunidad de estados y dispone que las naciones de nuestra región adopten políticas sostenibles análogas. Joan, me parece que nos estás viendo desde el exterior, ¿no? Contestame por privado. Sí, Joan es del exterior, porque me escribió. Bien. A ver, yo creo que la región está atravesada por agendas muy disímiles. Ahí todavía la región tiene en materia de política internacional una agenda que no termina de nacer, llamémosle así, más propia de los últimos 5 o 6 años, y una agenda que viene de los últimos 10-15 años que no termina de morir, por llamarlo de alguna forma. Y hay contradicciones muy fuertes, no solamente en temas de desarrollo sostenible o en temas de cambio climático o en temas ambientales. Los invito a ver lo que fue, digamos, la esquizofrenia de la Argentina cuando el día viernes Argentina integró, por ejemplo, en relación con la posición que tiene sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, 2 declaraciones donde decía en 2 grupos distintos exactamente lo contrario, como si fuera, se puso la camiseta de River y dijo una cosa, se puso la camiseta de Boca, dijo la otra, y no se puso Colorado. Y bueno, la verdad es que eso pasa. Uno se llama Grupo de Lima y otro se llama Grupo de Contacto. ¿Uno espera que haya seriedad en la política exterior? Sí. ¿Uno espera que los organismos regionales tengan otro grado de seriedad que muchos de los que todavía persisten? Y tenemos 7 organismos dedicados a la integración regional. Creo que eso solo habla por sí mismo. 7 organismos dedicados a la integración regional. No nos podemos poner de acuerdo ni con Uruguay para ver cómo nos tomamos el Perú. Así es. Bueno, sí, ahí me confirma Joan, es de Colombia. Bueno, gracias. Marcelo, ya llevamos más de 1 hora, has contestado todo ha sido espléndido, y la verdad es que yo no quiero dejar de pasar la oportunidad, vos no la has mencionado, pero hay un montón de alumnos, y por ahí alguien dice que hay mucha responsabilidad de parte de los docentes, sin duda, la tenemos, la asumimos, estamos... Totalmente. Bueno, solo recordarles que en Argentina tenemos una ley de presupuestos mínimos para la mitigación y adaptación al cambio climático, es una ley 27.520, pero entra absolutamente dentro de todas estas consideraciones que ha hecho Marcelo, que podríamos redondear, sí, tenemos una ley. Exacto. ¿Sí? Aclarando que, como decía Carlos Santiago Nino, Argentina es un país que vive al margen de la ley. De la ley. Pero las tenemos. Las tenemos. Ya empezamos con algo, es una herramienta. Medio vacío. Las tenemos. Es decir, a los ojos del mundo, y como pasó con nuestras primeras leyes de presupuestos mínimos, qué bien Argentina, estos estándares que se pone, que se fija, y uno mira y dice, bueno, sí, yo suelo hablar de normas bonitas, de papel, verdaderos éxitos doctrinarios de los legisladores que han terminado de escribir un texto. Pero a los ojos del mundo somos de avanzada, tenemos leyes para todos, ¿no? Y muy buenas. Miren, les voy a compartir esta anécdota que a mí siempre me encanta contar en relación con la Argentina, el mundo, un país al margen de la ley de Nino.
La ley que decretó el traslado de la capital federal a Viedma, Carmen de Patagones, Guardia Mitre, la ley 25.023.512, nunca fue derogada. Es decir, en este momento, un señor, si nos estuviera mirando en Oslo, diría, yo me voy a ir para la Argentina, me voy a ir para la capital, se tomaría un avión, ahora no puede llegar, pero se iría a Viedma, se alojaría en el Hotel Austral, que es el único hotel que está ahí a la vera del lado de Río Negro, y trataría de buscar el obelisco. Sí, ¿Por qué? Porque por capital la ley no es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No, Buenos Aires. Es la norma vigente, ¿eh? Y esto tal pasó cual. con digesto y todo, ¿eh? Con digesto y todo. La respuesta que en algún momento me dieron desde la política fue muy inteligente. Dijeron, no, lo que pasa es que la idea es buena. Entonces, mejor que si en algún momento alguien se anima a concretarla, por lo menos que no tenga que pasar todo el trámite. Ya está hecho. Ya la ley ya está sancionada. No sé quién te lo dijo. Argentina 2020. Argentina 2020. No sé quién te lo habrá dicho, pero es un mamarracho. Porque realmente esto de por la duda tener la ley, cuando la prolijidad al menos implica, era una pavada de hacer. Esta fue la respuesta de Eduardo Menem a Raúl Alfonsín en el medio de la Convención Constitucional. Bueno. No, porque si alguna vez ganan de nuevo y la quieren hacer en serio, por lo menos no nos van a tener que padecer a nosotros diciendo que no. Dios mío. Bueno, y esto lo podés decir porque está registrado, obviamente alguien nos puede... Me hago cargo. Bueno, Marcelo, todas felicitaciones, todos agradecimientos. Y yo de vez en cuando voy pasando y voy mirando en los cuadraditos las caras de satisfacción, esto que uno extraña de las clases presenciales, pero bueno, a todos nos fuimos adaptando tanto que a mí me gusta mirar a la gente a los ojos y de alguna manera puedo hacerlo. Yo la veo ahí, Alicia Alvedro, que está feliz y hace así. También Leticia Kranichfeld, Noelia Romero, Sergio, Claudia, ahora ya no la estoy viendo, Azul, Carlos, Facundo, Ríos, ahí está Claudita, estamos ahí todos. Sí, Irene Weiss, que nos viene siguiendo. Irene, que nos sigue. Un placer, sí. Irene, que no te perdés una. Y veo estudiantes que han empezado este segundo cuatrimestre el martes y veo que me hacen así que, bueno, Marcelo, un placer. Bueno, un placer. Leila, realmente. Silvia, Daisy, muchísimas gracias. El placer fue mío y la verdad, un honor haber podido integrar algunos de los paneles del Centro de Derecho Ambiental de nuestra querida facultad. Ya nos volveremos a abrazar. Totalmente. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Como digo bueno, yo siempre les digo, yo no sé si pueden encender los micrófonos y hacer un aplauso Facundo, grande. Hacemos el aplauso. Creo que ahora se los habilita. Ahí está. Gracias. Gracias. No pude prender la cámara porque se me apaga, chicas. Gracias, gente. Te escuchamos. Chao, Silvia. Sí, acá estoy. Firme como rulo de estatua. Bueno, no sabemos. No sabemos, chao. Besito. Chao, Silvi, chao, Daisy. Está siempre chao, Eduardo Frías, que me olvidé, que siempre está acompañando también. Eduardo, gracias. A Silvia, que ya la nombré con el Consejo Consultivo. Romina, También, Claudia Denis. Gracias por organizar. Bueno, también estaba por ahí, no sé si está todavía Viviana Sagrera. Bueno, Sagrera, Azul, Adriana Algocino también, que siempre nos acompaña. No la había vivido. Algunos los veo más porque tienen la imagen y otros no. Que vas leyendo. Pero la verdad que dentro de la pandemia hemos formado un grupo re lindo y bueno, esperemos poder seguir. ¿Por qué no? Es una responsabilidad muy grande para todos, para los que entendemos. Así es. Pero es una responsabilidad que... Sos Sergio, ¿no? Es una responsabilidad que asumí.